Teniente Tyrus, la voz resonó a través del puente. Tenemos noticias del relé orbital de Crassus. El puente del Incorruptible tenía la forma de una espada, o la nave de una catedral, con el estrado de mando de Tyrus colocado en la intersección. Levantó la vista de una media luna de pantallas, su rostro bañado en una luz parpadeante, su piel era un revoltijo furioso de cicatrices bioácidas, y esto combinado con la dura luz verde, transformó su rostro en una máscara grotesca. ¿Recuperaste las coordenadas? Había docenas de personas en el puente, una mezcla de oficiales de cubierta humanos y marineros, expertos en tecnología vestidos de rojo y ultramarines con armadura de una mezcla de compañías. Todos se quedaron en silencio, mirando al emisor que había transmitido el mensaje. El emisor estaba incrustado en el pecho de un querubín glabro, de aspecto fetal, que zumbaba sobre el estrado de mando. Negativo, teniente, Es difícil de explicar. La voz era un poco más que un chirrido de estática, pero incluso a través de la interferencia, Tyrus supo que algo andaba mal. El mensajero fetal hizo una mueca, agitando sus alas achaparradas. Maestro del augurum. Tyrus respondió con calma. Dime lo que dijeron. Dijeron que sus retornos de Augur no muestran signos de bioformas Xenos. Los cielos están despejados sobre Crassus, no están bajo ataque. Tyrus volvió a mirar las columnas de glifos que se desplazaban por sus pantallas. Una flota entera de bioformas no desaparece simplemente. ¿Se distorsionó el mensaje? ¿Podrías haberlo entendido mal? No, teniente. El querubín voló más alto, como si temiera represalias, entrecerrando los ojos pegajosos. Hubo una ruptura en la interferencia. Nuestros coristas pudieron establecer contacto directo e ininterrumpido con el relé durante varios segundos. Dijeron que sus retornos de augurio no muestran ninguna flota en los alrededores. También se pusieron en contacto con las estaciones de escrutinio Beta 12. Ninguno de los puestos de vigilancia muestra nada malo. Tyrus se levantó de su trono y bajó a grandes zancadas los escalones del estrado. Sus botas resonaron en el revestimiento de la cubierta. Caminó por la nave hasta llegar a un óculo en el otro extremo. La pantalla era enorme, pero la vista seguía siendo tan inútil como lo había sido desde que la abandonaron en Regium. Observó un torbellino de nubes de polvo y pulsos de energía. La presencia de tiránidos no solo había cegado a sus augures, sino que también había hecho imposible la identificación visual. Los tiránidos están aquí. Paseó de un lado a otro de la pasarela, moviendo los hombros, haciendo que los haces de fibra de su armadura chasquearan y sibilaran. Ellos deben estarlo. Miró al único ultramarine que no estaba vestido de azul. Bultis era un boticario biologist. Llevaba una servomodura blanca pulida, envuelto en un equipo de diagnóstico arcano y dispositivos quirúrgicos. Sierras giratorias y tenazas colgaban de su mochila y los cilindros de contención repiqueteaban en su cinturón. Hermano Bultis, ¿qué piensas de esto? ¿Es posible que hayas cometido un error? Bultis no respondió, mirando fijamente al querubín. ¿Bultis? Dijo Tyrus, alzando la voz. Bultis negó con la cabeza. Crassus es la mayor fuente de biomasa en el subsector. Los dinos deberían estar aquí. Todo lo que sé sobre los patrones de depredación de los tiránidos indica que primero se dirigen a la fuente de alimento más grande. Pasar por alto Crassus estaría fuera de lugar. Pero no están aquí. Bultis inclinó la cabeza hacia atrás, con los ojos cerrados, pensando en silencio durante varios largos segundos. Teniente, incluso yo sé muy poco sobre esta especie, y las personas que cometen el error de pensar que lo hacen, por lo general tienen el pie equivocado. Después de décadas de estudio, solo poseo una comprensión básica de este xenotipo. No sé si evoluciona de una manera que podamos entender o de alguna otra manera. Se ha especulado que pueden evolucionar a un ritmo acelerado, que pueden adaptarse mental o incluso físicamente en respuesta a estímulos externos. Bultis comenzó a murmurar para sí mismo, haciendo referencia a textos oscuros de magos y xenobiólogos. Hermano Bultis, dijo Tyrus, ¿qué crees que está pasando aquí? Bultis asintió. Las teorías sobre la evolución potencial acelerada casan con mi propia investigación.
Y, si están siquiera cerca de la verdad, podría ser que esta variante haya desarrollado un nuevo patrón depredador-presa, mostrando hábitos de alimentación diferentes a los que hemos estudiado antes. Los tiránidos son absolutamente incognoscibles, incluso para mí, son un enigma. Pero tengo el presentimiento de que este tipo de comportamiento atípico será por alguna razón. Miró una pantalla y tocó el tablero de runas, sacudiendo la cabeza. Odio hacer conjeturas sin fundamento, pero esto parece una artimaña. ¿Una trampa? Tal vez. Tyrus se detuvo cerca del óculo y miró hacia el vacío, considerando lo que había dicho Bultis. Maestro del augurum, dijo, dirigiendo su voz al marchito querubín. ¿Qué coordenadas usó cuando intentó su último barrido? Las coordenadas que me proporcionó, señor, todas las aproximaciones posibles a Krasus. ¿Intentaste un pase de 360 grados? No, mi señor. No, en estas condiciones haría poca diferencia. No tenemos señal confiable. Nuestro breve contacto con la estación repetidora fue una sorpresa. Intentarlo de todos modos. Mira en todas las direcciones. Exploraciones de augurio de vacío profundo. Darse prisa. Sí, mi señor. La señal murió, llevándose consigo el aullido estático, y el querubín agitó sus absurdas alas, balanceándose hacia las sombras. Se acercó un oficial de cubierta. «Mi señor», dijo ella mirándolo, «¿cuáles son sus órdenes?» Tyrus sacudió la cabeza y reanudó su paseo. Los Dinos se han estado dirigiendo directamente a Krasus desde que entraron al sistema, y las bioformas más grandes son tan vastas como cruceros de batalla. Incluso con todo este alboroto, ya debería haber señales de ellos. Volvió a mirar el óculo, frunciendo el ceño ante el tumulto exterior, recordando sus encuentros anteriores con tiránidos. «¿Mi señor?», chilló el querubín, revolcándose desde las sombras. Tenía razón. Hemos localizado a los dinos. Se están alejando de la fuente de biomasa. Por eso no los perdimos en la primera pasada. Tyrus miró a Bultis. Entonces esto es una trampa. Vienen por nosotros. Necesitamos que... No, mi señor, disculpe. No se dirigen hacia nuestros barcos. Podrían haberlo hecho. Podrían haber enmascarado su acercamiento con la perturbación empírica que han creado, pero decidieron no hacerlo. Nos pasaron por alto, se dirigen al sistema, se dirigen a Regium. ¿Regium?, miró Bultus. ¿Qué es esto? Hemos sido engañados. Algo retumbó en la distancia y la cubierta de mando se oscureció. Un momento después, los lúmenes de emergencia se encendieron y bañaron la cámara con una luz intermitente. Las bocinas de advertencia rebuznaron a través del puente. «Teniente», dijo uno de los oficiales de cubierta, levantando la vista a la pantalla con voz tensa. «Los escudos del vacío de estribor acaban de morir. Los generadores han fallado y los generadores de babor están luchando para hacer frente. Las baterías de armas de estribor están desconectadas», dijo otro oficial mirando su pantalla. «Las unidades de plasma han dejado de responder», dijo otro, mirando a Tyrus con el rostro pálido. «No tenemos energía. Apague los generadores de vapor antes de que se sobrecarguen», dijo Tyrus, cogiendo su casco de un soporte junto al trono de mando. Aseguró el casco en su lugar mientras cruzaba el puente, en dirección a la salida. Los sigilos de advertencia parpadearon en la pantalla de su timón. Abrió su canal de voz. «Acción de abordaje. Único punto de entrada. Escudo de vacío comprometido». Sacudió la cabeza. «Sea lo que sea, se está moviendo rápido. Estamos violados. Los sistemas de armas y escudos del vacío están caídos. Todo el personal militar disponible, dirigirse hacia la cubierta Hécato». Sonrió dentro de su casco. «Cualquiera que sea el juego que estas criaturas estén jugando, pagarán por su arrogancia. Nuestra presa acaba de arrojarse a nuestros pies». Corrió hacia un pasillo. Los otros ultramarines lo siguieron, mientras la nave se detenía, con el siempre presente rugido de los reactores de la nave desaparecido. Hubo un silencio inusual, roto solo por el ladrido distante de las bocinas y el crujido de los mamparos tensos. El incorruptible estaba a la deriva. El humo rodó por los pasillos hacia él y escuchó el sonido de más explosiones a la distancia. No, no son explosiones, pensó. Sonaba más como algo que se desgarraba. Estudió los glifos en la pantalla de su yelmo. «Hermano Baraka, estás más cerca de la cubierta de artillería. ¿Qué ves?» El ruido blanco inundó la red,
seguido de palabras distorsionadas e incomprensibles. «Repite», exigió Tyrus, corriendo más rápido. «Los controles atmosféricos han sido...» Crujió la respuesta, seguida por un revoltijo de voces entrecortadas superpuestas. «Entrada en los puntos de acceso de Locri y Krastrus, pero no tengo. Vi algo grande, estaba atravesando el Reclusion como si... Hermano Domith, lleva fuego de apoyo a...» Nos dirigimos a Hecato, pero las placas de gravedad se han desestabilizado. La gravedad se ha reducido a... Hermano Baraka, ¿qué tan cerca estás? Este humo se está comportando de manera extraña, como sombras sólidas. Creo que debe ser... Tyrus trató de responder, pero las voces se entrelazaron y se superpusieron hasta que se convirtiera en una cacofonía tal que tuvo que cortar el canal. Cambió de dirección, corrió por un pasillo diferente, invocó esquemas a través de su pantalla de timón, buscando una ruta más rápida hacia la cubierta de artillería. De esta forma vi aún más humo, pero cuando miró hacia atrás, vio que sus escuadrones todavía estaban con él, golpeando con calma los cargadores de los rifles Volter y comprobando los sellos de sus armaduras. El boticario Bultis también estaba allí, cargando su pistola Volter Absolver y ajustando su equipo de diagnóstico. Más atrás, luchando por mantener el ritmo, había una multitud de hombres del vacío sacando armas láser y colocándose respiradores en la cara, como sombras sólidas. Tyrus miró fijamente el humo y vio que parecía extraño. Se arrastraba por el suelo, agarrándose con garras. Se preguntó si podría ser un ataque químico. Su traje no mostraba advertencias, pero definitivamente había algo extraño en cómo la oscuridad rodaba y se unía. Se detuvo ante un conjunto de puertas blindadas que se negaron a abrirse. Golpeó los controles, pero no pasó nada. «¡Siren!», ladró alejándose de la entrada. Detrás de él, uno de sus hombres levantó un incinerador de plasma y llenó el pasillo de ruido y luz. Cuando el aire se aclaró, la puerta era un montón fundido. Formas corrieron hacia Tyrus, medio ocultas por el humo y las luces parpadeantes. Estaban encorvados y tenían dos piernas, pero incluso a través de la neblina pudo ver que no eran humanos. Cada uno tenía 4 brazos que colgaban cerca del suelo y terminaban en garras ganchudas. Sus cuerpos eran musculosos y blindados y se movían increíblemente rápido. «¡Enemigos!», rugió, levantando su pistola y apuntando. Los proyectiles silbaron junto a Tyrus cuando abrió fuego. Al instante se sintió a gusto, su arma corcoveada en su puño y sus hermanos de batalla estaban con él. Las cosas eran como debían ser. Hubo un estruendo atronador cuando los ultramarines abrieron fuego, golpeando a los dinos con sus cascos y enviándolos a rastras por el pasillo. Más salieron de las sombras, trepando unos sobre otros en el torbellino de oscuridad, sin mostrar signos de dolor o miedo. Si se enfrentan a otro enemigo, Tyrus podría haberlos considerado valientes, pero llamar valientes a los tiránidos sería como elogiar una enfermedad. Incluso la palabra enemigo era engañosa. Era una infestación, algo que había que limpiar con acero y fuego. Tyrus colocaba sus disparos con cuidado, tan absorto en el combate que solo era vagamente consciente del movimiento detrás de él. Entonces hubo una explosión de metal desgarrado que casi lo tiró al suelo. Se dio la vuelta y vio una grieta en las paredes, como si un tanque de batalla hubiera atravesado el barco. Las brasas giraron a través del humo. Se quedó estupefacto al ver que varios ultramarines habían caído, con el blindaje partido tan salvajemente como los mamparos. El resto del escuadrón se había alejado del agujero, con las armas apuntando a los restos. «¡Teniente!», gritó uno de sus hermanos mientras más tiránidos aparecían a la vista, golpeando la cubierta y saltando por los aires. Tyrus y los demás abrieron fuego. Sus armas escupieron rondas hasta que no quedó nada de los tiránidos, excepto quitina astillada. Entonces Tyrus se dirigió hacia sus hermanos caídos, horrorizado al ver que uno de ellos estaba muerto. Miró a Bultis, a punto de darle una orden, pero fue interrumpido por otro fuerte sonido de desgarro. Miró en la dirección del ruido. ¿Ninguno de vosotros lo vio? La mayoría de ellos sacudía la cabeza, pero Bultis habló. Vi una forma, un tiránido creo, pero inusualmente grande e inusualmente rápido. Tyrus consideró el diseño de la nave en relación con la pared dañada. Sea lo que sea, parece que se dirige a la cubierta de artillería. Trepó por el agujero y entró en la habitación contigua, haciendo un gesto a los demás para que lo siguieran.
La habitación era un comedor largo y angosto y pasaron corriendo junto a las sillas y mesas volcadas, siguiendo los escombros hasta otro pasillo lleno de humo. Los tiránidos estaban esperando. Se inundaron por el corredor, saltando a través de la oscuridad. Los ultramarines dispararon una tormenta de proyectiles de Volter, pero esta vez había mucho más dinos y algunos lograron devolver el fuego. Cualquiera que fuera su munición atravesaba su armadura. Varios ultramarines cayeron hacia atrás, agarrándose las heridas, la sangre rociando entre sus dedos. Tyrus arrojó una granada y cargó hacia las secuelas con los demás corriendo tras de él. Hubo otra explosión, mucho más fuerte que su granada, y Tyrus salió disparado por el suelo, casi perdiendo el agarre de su pistola. Cuando miró hacia atrás, vio otro agujero enorme y más ultramarines muertos. ¡Por el emperador!, murmuró mientras se levantaba y regresaba corriendo. ¿Qué es esto? Los tiránidos seguían disparando, pero él los ignoró, luchando contra la ira mientras marchaba hacia el nuevo agujero que había abierto en la pared. «Algo está jugando con nosotros», dijo Vultis, mirando uno de los dispositivos fijados en su armadura, atacando y retirándose. Tyrus disparó a otro tiránido. Continuó arrastrándose hacia él, por lo que sacó su cuchillo de combate y cortó el caparazón del monstruo, quitándole la cabeza. Mientras lo hacía, algunos de los cadáveres se retorcieron y repiquetearon en el suelo. ¿Eso es atípico? Voltis asintió. Se acercó al tiránido muerto y se agachó junto a él. Y hay algo más inusual. ¿Viste lo que pasó cuando decapitaste a ese espécimen? Los demás reaccionaron. Miró más de cerca. Y esta no es la cabeza. Mira, la cabeza todavía está unida. Esto es algo completamente distinto. Levantó el trozo del tiránido que Tyrus había cortado y ambos vieron que era una criatura pequeña que había sido unida a la más grande. Todavía estaba vivo, retorciéndose y luchando mientras Vultis lo sujetaba con pinzas. Luego usó una de las herramientas en su mochila para perforar su caparazón. A medida que la broca se hundía más profundamente, los cadáveres circundantes se sacudieron de nuevo. Tyrus levantó su pistola cuando vio que algunos de los tiránidos intentaban levantarse. «¡Esperar!», dijo Vultis, sosteniendo el maldito taladro. «Déjame intentarlo de nuevo». Empujó la broca en una parte diferente de la criatura y más tiránidos intentaron ponerse de pie. Eran poco más que restos masacrados, pero cada vez que Vultis sondeaba a la criatura más pequeña, cobraba vida, retorciéndose y agarrándose como marionetas rotas. Fascinante. Vultis golpeó la placa de datos en su muñeca. Me pregunto si hay algún registro de que este comportamiento haya ocurrido antes. Algún tipo de disparador feromonal. Recuerdo haber leído. «Hermano boticario», advirtió Tyrus, «guarda tu investigación hasta después de que salvemos la nave». Vultis saludó y se puso de pie, cayendo junto a los otros ultramarines, pero mantuvo su espécimen, obligándolo a entrar en uno de los botes de contención en su cinturón. Cada vez era más difícil ver a través de las sombras, pero cuando Tyrus miró a su alrededor, se dio cuenta de que solo quedaban 5 miembros de su escuadrón con él junto a Vultis. «Sigue moviéndote», dijo, corriendo a través de otro agujero y siguiendo el rastro de destrucción. Unos minutos más tarde se detuvo. Los mamparos habían sido arrojados a un montón humeante, bloqueando la ruta. «Por aquí», dijo Tyrus, subiendo corriendo una escalera hasta una escotilla de acceso. Giró la nave de la rueda y empujó la escotilla para abrirla, saltando a un túnel de mantenimiento. Sus botas apenas habían aterrizado en la cubierta cuando el barco se tambaleó hacia un lado. Escuchó el sonido inconfundible de las explosiones desgarrando los mamparos. El temblor lo tiró al suelo y repiqueteó en el suelo. «¡Teniente!», gritó una voz desde abajo, y Tyrus vio que la escalera había desaparecido, junto con la mayor parte del pasillo. Todo lo que podía ver era la oscuridad que se aferraba. «¡Vultis!», Tyrus llamó. «¡Siren! ¿Están ahí?». Escuchó respuestas distantes y amortiguadas, pero no pudo distinguir las palabras y se hicieron más distantes por segundos. Consideró volver a caer, pero los restos del suelo parecían colapsar bajo su peso. «Encuéntrame en Hecatodec», ordenó, sacando su pistola Volter mientras se ponía de pie y avanzaba por el túnel, envuelto en humo.
Mientras corría, más temblores sacudieron la nave e intentó usar la red de voz nuevamente. Hermanos Estafón, envíame tus coordenadas. Actualízame cuando llegas a la cubierta de artillería. Baraka, hermano, Drinio, ¿pueden alguien escucharme? Teniente Tyrus, la voz de Vultis rompió la estática. Creo que usted es el objetivo. Tengo su posición en mi pantalla. El hermano Domitus ha caído y Siren prometía, lo verás cuando nos alejó de todos de ti, como un depredador divide la manada. Lo es y ahora te está persiguiendo. ¿Qué me está cazando? La única respuesta fue otro aullido de retroalimentación. ¿Qué es esto?, exigió Tyrus. Pero en ese momento el barco volvió a temblar y casi pierde el equilibrio. Se estabilizó y siguió corriendo, saltando por encima de las grietas que se habían abierto en el suelo e ignorando el torrente de alertas que se desplazaban por la pantalla de su timón. Llegó a una escotilla de acceso y estaba a punto de dejarse caer por ella cuando otra explosión sacudió el túnel de mantenimiento. Plastiacero golpeó contra él mientras caía por donde había venido, bañado en escombros. Entonces toda la estructura cedió y él se estrelló contra la habitación de abajo. Un balcón ralentizó su caída cuando lo atravesó, luego se estrelló contra el suelo. Más advertencias se desplazaron por la pantalla de su timón cuando su armadura lo alertó sobre los sellos dañados y juntas torcidas. Rodó sobre sus pies con el arma levantada e inspeccionó la cámara. Estaba en una gran plataforma de observación rectangular, de cientos de pies de largo y dominada por un solo óculo en forma de hoja que miraba hacia el vacío. Había escombros esparcidos a su alrededor y algunas de las piezas más pequeñas flotaban sobre el cielo. Placas de gravedad comprometidas, dijo, mirando alrededor de la cámara. Cazándote. La voz de Vultis atravesó la estática de su casco, luego se convirtió en un bucle ilegible y se desvaneció de nuevo en el estruendo. Tyrus llenó la pantalla de su timón con esquemas, examinando el diseño de la nave, buscando otro acceso a la cubierta de artillería. Descubrió una ruta, parpadeó y atravesó la cámara, comprobando si su arma estaba dañada mientras se acercaba a una de las salidas. Auge. El barco volvió a temblar, pero esta vez en lugar de un temblor fue un solo martillazo, como si un gigante hubiera golpeado el suelo. Tyrus se detuvo. El ruido procedía de la cámara contigua. Auge, incluso más fuerte esta vez, acercándose. Auge, el suelo tembló con tanta fuerza que Tyrus luchó por mantenerse de pie. Auge. Miró hacia abajo de la cámara a la pared en el otro extremo. Lo que sea que estaba haciendo el ruido estaba del otro lado, y se acerca rápidamente. Las voces brotaron a través de la estática. Teniente Tyrus, era Vultis otra vez. No hay... tenemos... debes regresar al puente. No hay forma de... vuelve al puente, salir de... Tyrus se acercó a la pared levantando su arma. Auge. El sonido estaba tan cerca que la pared tembló, escupiendo tornillos de los soportes. Se puso de lado y apuntó al centro de la pared. No pasó nada, se quedó allí durante varios segundos, con el arma apuntando a la pared, pero los temblores cesaron. Se preguntó si se estaba confundiendo. Quizás la perturbación proyectada por los tiranoidos podría confundir incluso las mentes de los adeptus astartes. Estaba a punto de bajar su pistola, pero luego vaciló, recordando sus encuentros con tiránidos. La mayoría estaban frenéticos, pero habían habido unas pocas y raras ocasiones en las que actuaron con más astucia. Te está cazando. ¿Podría ser eso cierto? Vultis podría tener razón. Mientras miraba la pared, sintió que algo le devolvía la mirada desde el otro lado, algo que no sopesaba, que lo consideraba. No soy una presa, dijo, desabrochando una espada sierra de su cinturón y acelerando el motor. Los dientes giraron con un rugido satisfactorio, llenando el aire de vapores de Prometium. Sintió un movimiento al otro lado de la pared, algo tan pesado que el suelo se tensó y crujió. Cambió la espada sierra de un lado a otro. Escuchó una sola respiración profunda y lenta. «Vamos», susurró, «déjame ver tu cara». La pared explotó. Plastiacero voló por el aire, chocando contra su armadura y pateándolo. Cayó hacia atrás, la sangre le llenó la boca, luego se puso de pie y disparó. Las ráfagas de Volter ladraron en las nubes de polvo.
Una figura colosal pisoteó a la vista, tan grande que tuvo que agacharse para entrar a la cámara. Por un momento absurdo pensó que estaba frente a una bestia mítica, algo sacado de un cuento popular. Parecía un dragón envuelto en llamas y una luz infernal. Estaba erguido sobre sus patas traseras y una enorme cola acorazada azotaba sus cascos. Recitó una oración de batalla para estabilizar sus pensamientos y luego vio con claridad. No era un dragón, por supuesto, era un tiránido. Su caparazón de color púrpura y hueso le resultó familiar al instante, al igual que la segmentación de su cuerpo similar a la de un insecto. Pero nunca había visto ni oído hablar de un tiránido que alcanzara ese tamaño. Le tomó un momento comprender su escala. Era más alto que el óculo. Detuvo el fuego y los dos combatientes se estudiaron mutuamente. Me estabas cazando. Tyrus miró el rostro del tiránido, sorprendido por la inteligencia que había en sus ojos y reconocimiento. De alguna manera sabía quién era, y mientras el resto de su especie se dirigía a toda velocidad hacia Regium, había venido aquí solo por él. El tiránido cambió de posición, balanceando el suelo mientras bajaba uno de sus cascos. Apartó la mirada de Tyrus e inspeccionó la cámara, observando las pilas de escombros y las máquinas rotas. Luego miró a través del óculo, sin ver claramente ninguna amenaza en Tyrus o sus armas. Aprovechó el momento para estudiar las uniones en su caparazón, buscando debilidad o daño. El tiránido estaba observando las piezas de metal que se habían levantado del suelo, subiendo a la deriva a medida que fallaban las placas de gravedad de la nave. Tyrus se dio cuenta de que esa era su respuesta. Su caparazón no se diferenciaba de los que había visto en especímenes más pequeños. Si pudiera llegar a su cuello, su espada sierra debería poder atravesarlo. Y con la gravedad fallando rápidamente, podría escalar a la criatura con cierta velocidad. Unos cuantos proyectiles bien colocados deberían darle el tiempo que necesitaba para escalar las piernas. Se agachó y movió los hombros. El tiránido giró la cabeza y lo miró fijamente. Había una mirada de burla en sus ojos. Era inconfundible. La emoción era tan clara y familiar que lo distrajo. Fue una vacilación de menos de un segundo, pero fue suficiente. El tiránido se movió a una velocidad sorprendente, abalanzándose hacia adelante y clavándole una garra. Tyrus saltó hacia atrás, parando con su espada sierra, pero solo tuvo un éxito parcial. Cortó la garra del monstruo, evitando la decapitación, pero la garra rota aún atravesó la rejilla de la boca de su casco, atravesando parte de su mandíbula. Tyrus se soltó y rodó, con la sangre saliendo a borbotones de su casco destrozado. La alimentación de datos de su armadura murió cuando su placa frontal colapsó, y él se arrancó el casco, derramando sangre y dientes por su pecho. Los supresores de dolor adormecieron su rostro y ya podía sentir el tejido cicatricial que empezaba a formarse. Su cuerpo había sido criado para protegerse a sí mismo. El monstruo lo rodeó. Tyrus alargó la mano para tocarse la cara e hizo todo lo posible por volver a colocar la mandíbula rota en su sitio. Su corazón secundario estaba trabajando para apoyar al primero y su visión estaba borrosa, pero su plan aún podía funcionar. Lanzó una finta lanzándose hacia una puerta abierta y el monstruo cayó en la trampa, moviéndose en esa dirección para bloquear su escape. Tyrus se hizo a un lado en la dirección opuesta y abrió fuego, lanzando una ráfaga de disparos en un área desprotegida detrás de la rodilla del tiránido. Tropezó, sorprendió y arremetió con la cola, pero calculó mal la situación. Esperaba que Tyrus retrocediera, pero corrió hacia adelante, esquivando el golpe. El tiránido gritó. El sonido fue tan fuerte que Tyrus se sintió como si le hubieran disparado en las sienes, pero siguió corriendo, saltando sobre el monstruo y atravesando con su espada sierra el caparazón que protegía su muslo. Se aferró a él, tratando de envolverlo con una garra de araña, pero él arrancó la espada sierra y saltó más alto, alcanzando las costillas expuestas del tiránido. Y el tiránido volvió a gritar, pero cuando trató de arrojarlo, lo atacó con su espada sierra. Los dientes atravesaron la garra del monstruo, zumbando y rechinando, arrojando chispas y sangre del color de la brea. La sangre siseó al caer el suelo y el metal burbujeó. Tyrus activó una glándula en la pared de su boca, saltando de nuevo y escupió en la cara del tiránido. Se tambaleó hacia atrás cuando su ácido quemó su mandíbula, derritiendo las placas rígidas alrededor de su boca.
Tyrus se subió a su hombro y sacó su espada sierra. Los dientes chillaron cuando bajó el arma hacia el cuello del monstruo. Hubo un sonido de desgarro y crujido en la sangre lleno de aire. Tyrus tardó un momento en darse cuenta de que la sangre era roja. De repente ya no estaba sobre el hombro del monstruo, lo sostenía con el brazo extendido y estaba perfectamente clavado en una de sus garras. Ni siquiera las maravillas creadas con bioingeniería del cuerpo de Tyrus podrían soportar tal trauma. La garra le había perforado ambos corazones y emergió entre sus omóplatos. La pérdida masiva de sangre le robó la fuerza y sus armas se le cayeron de las manos, estrellándose contra el suelo, decenas de metros más abajo. El tiránido lo mantuvo allí durante un rato, estudiándolo, acercando tanto el rostro al suyo que pudo ver la baba deslizándose por sus dientes. Intentó responder, pero casi no tenía fuerzas. Para su alivio, el tiránido lo acercó a su boca abarrotada y abrió las fauces de par en par. Pronto terminaría. Solo cuando estuvo a centímetros de distancia, Tyrus jugó su última carta, activando la granada en su cinturón. «No tendrás mi nave», pensó, antes de que la explosión los destrozara a ambos. Voltis se detuvo en medio de la cubierta de artillería cuando la explosión resonó en la nave. Más bocinas comenzaron a sonar y un sonido más profundo y retumbante se elevó debajo de sus pies. Nunca antes había oído un sonido así en el barco de guerra, ni siquiera en el fragor de la batalla. Parecía más un terremoto que una acción de abordaje. Parpadeó una pared de datos a través de la pantalla de su timón, analizando el estado de la nave. El incorruptible perdió. Lo vio tan pronto como los glifos comenzaron a desplazarse hacia abajo a través de su visión. Los sinos solo habían atacado en pequeños números, pero estaban inusualmente enfocados, avanzando en una velocidad increíble y desestabilizando la superestructura de la nave. Ese era el temblor que podía sentir a través de sus botas. El barco se estaba derrumbando. «No tiene sentido», dijo, hablando con el espécimen que había capturado como si pudiera entenderlo. «Todo será destruido, no habrá nada de qué alimentarse». Levantó el bote y miró su contenido. Supuso, por la forma en que se había adherido a una de las criaturas más grandes, que probablemente era un parásito. Pensó en cómo había respondido los otros tiránidos cuando perforó el espécimen. «¿Qué eres?». Otro temblor sacudió la nave y vio que pasaron minutos, a lo sumo, antes de que el incorruptible se descendiera. Fue una pérdida asombrosa, no solo el antiguo buque de guerra de valor incalculable, sino también los ultramarines que transportaba. Hace una hora, ese giro de los acontecimientos había parecido imposible. Tenía que sacar el parásito del barco, nunca había visto algo así. Tenía que devolverlo a un laboratorio y estudiarlo adecuadamente. Podría ser la clave para comprender el comportamiento aberrante de los tiránidos. «Teniente Tyrus», dijo, alzando la voz por encima del aullido de respuesta. «Este es el hermano boticario Voltis. Me dirijo a cubierta del embarque Hyperia. Me propongo abordar una de las lanchas y poner rumbo a Regium. Habrá suficiente combustible si solo lo uso para corregir el rumbo. Si puedes oírme, encuéntrame allí. El incorruptible está perdido. Repito, el incorruptible está perdido». Cambió la pantalla de su timón, mostrando los esquemas de la nave parpadeando y haciendo zoom en la cubierta donde estaba parado. Podía llegar a las lanchas en minutos. Siguió cruzando la cubierta de artillería en dirección a la salida. Casi había llegado a las puertas cuando escuchó disparos, una mezcla de pistolas láser y armas automáticas. Levantó su pistola y corrió hacia las puertas, pero lo que vio en el pasillo lo sorprendió. No había tiránidos en el corredor, solo humanos, una mezcla de hombres del vacío y calificados, pero luchaban salvajemente, atacándose unos a otros. Había cadáveres tirados por el suelo y la lucha era frenética e ilógica. Parecían haber perdido la cabeza, saltando unos contra otros y peleando tan salvajemente que algunos de ellos habían abandonado sus armas, arañando y mordiendo como animales. «¡Sostener!», gritó, amplificando su voz a través de la rejilla de la boca de su casco. No hubo respuesta, ninguno de ellos siquiera pareció escucharlo, pero luego cuando dio un paso adelante, se volvieron aún más trastornados, gritando y saltando uno contra el otro. Algunos de ellos miraron hacia él, aterrorizados, pero rápidamente se dio cuenta de que no lo miraban a él, sino a la criatura que colgaba de su cinturón. Llamó de nuevo,
pero estaban más allá de su ayuda y estaban quedando sin tiempo. Siguió adelante dejándolos con su lucha, dirigiéndose hacia la cubierta de embarque. La cubierta estaba extrañamente tranquila en comparación con el resto del barco. Había docenas de tiránidos esparcidos por las lanchas, pero todos estaban muertos, destrozados con tanta ferocidad que a Bulty se le recordó a la tripulación en el pasillo. Algo extraño estaba sucediendo. ¿Habrían sido estos tiránidos afectados por la misma locura que se había apoderado de la tripulación? Pero luego, mientras trepaba sobre los restos, vio la verdadera causa. Había un parche de servoarmadura azul apenas visible debajo de las pilas de Xenos muertos. El barco se tambaleó de nuevo, temblando con tal fuerza que el metal cayó sobre Bultis, haciéndolo caer de rodillas. Las advertencias sonaron en su casco cuando su traje le advirtió que la cubierta se estaba despresurizando. Estaba casi fuera de tiempo. Se puso de pie y se tambaleó entre los escombros que caían, arrodillándose junto al ultramarín muerto, preguntándose si tendría tiempo de cosechar la valiosa semilla genética del guerrero. Mientras apartaba un cadáver, vio marcas marcadas en la hombrera del ultramarín. Sintió una oleada de dolor. Baraka, murmuró, agarrando la mano sin vida del guerrero. Para su sorpresa, la mano se apretó alrededor de la suya. Bulty se rió. Engañas a la muerte una vez más, hermano. Otra marca para tu cuenta. Sacó a Baraka del montículo de muertos y lo arrastró hacia la lancha más cercana, recitando juramentos de batalla mientras el incorruptible comenzaba a resquebrajarse, gimiendo y aullando, disolviéndose en el vacío.